En él llega a demostrar resultados tan complejos como este. El área barrida por el radio de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo que la envuelve. Si observamos esta concha, podemos comprobar que estamos ante otra espiral que no es la espiral de Arquímedes. Efectivamente, la espira, según nos vamos alejando del centro, se hace cada vez más ancha. Y este crecimiento de la anchura se produce de una manera uniforme y continua. Esta es la espiral que más se prodiga en la naturaleza. ¿A qué se debe esta extraña y elegante forma? Si damos un corte transversal a la concha, podemos comprobar que está formada por compartimentos separados entre sí mediante tabiques y que se comunican a través de un sifón. El animal ocupa siempre el último compartimento. Según va creciendo, el molusco abandona el compartimento anterior y construye uno nuevo semejante al anterior, pero de proporciones mayores. Y este crecimiento se produce de una manera continua. El borde de la concha describe una curva que es siempre igual a sí misma. A esta curva se le llama espiral logarítmica o equiangular. Se construye trazando sucesivos triángulos rectángulos semejantes, de tal forma que la hipotenusa de uno es un cateto del siguiente, y uniendo posteriormente los vértices consecutivos. La propia construcción de esta espiral nos sugiere el motivo de su abundante presencia como forma que rige el crecimiento de numerosos organismos vivos. Las dos ideas que inspiran este crecimiento son las de rotación más dilatación. Nos explicamos ahora por qué las conchas de muchos caracoles dibujan espirales logarítmicas. Al fin y al cabo, a los caracoles no les queda más remedio que crecer siendo siempre iguales a sí mismos. Pero es el reino vegetal el que nos ofrece los ejemplos más generosos de este tipo de espirales. Las espirales que hemos visto en los girasoles, las margaritas y muchas otras flores, en las piñas, son espirales equiangulares o logarítmicas. Y en todos los conciertos de música clásica, cuando la cuerda entra en acción, la espiral logarítmica escucha complacida desde los esteros de violines y violonchelos. Esta espiral fue descubierta por Descartes, aunque fue Jacques Bernoulli, matemático suizo del siglo XVII, el primer matemático que quedó cautivado por las propiedades de esta curva, hasta tal punto que dejó escrito en su testamento que en su lápida debía figurar una espiral logarítmica con la inscripción Eadem mutata resurgo, resurgiré igual pero cambiada. En el cementerio de matemáticos de Basilea todavía puede encontrarse la lápida con esta espiral, que por ironías de la historia y por ignorancia del cantero resultó ser una espiral arquimediana en lugar de una espiral logarítmica. Seguramente que en el paraíso de los matemáticos, Arquímedes y Bernoulli todavía siguen celebrando esta broma. Veamos un mecanismo sencillo para construirla. Esta construcción se basa en una propiedad ya descubierta por Bernoulli. Mientras el ángulo de giro crece en progresión aritmética, sumando siempre la misma cantidad, el radio correspondiente crece en progresión geométrica, multiplicando siempre el radio anterior por un mismo número. Tendremos así esta sucesión de radios: 1, 1,2, 1,44, 1,73, 2,07, 2,49. Si marcamos en las rectas estos puntos y los unimos, tendremos una espiral logarítmica, que por esta propiedad recibe un tercer nombre: espiral geométrica. El Nautilus y los caracoles hacen esto mismo, pero no dan saltos angulares de 30 grados, sino mucho más pequeños, prácticamente continuos. Por eso ellos dibujan espirales mucho más perfectas que nosotros. La espiral basada en la sección áurea, descubierta por Durero, se parece mucho a la espiral logarítmica. Este parecido ha hecho que muchos científicos hayan identificado a la espiral de Durero con el crecimiento continuo en la naturaleza. La tecnología láser está arrinconando los viejos discos de baquelita, los famosos microsurcos. ¿Cuántas horas de sensaciones, de alegrías y nostalgias se encierran en el surco de nuestros discos de juventud? Pero detengámonos un momento en este surco que tan buenos ratos nos ha proporcionado.
se parece mucho a una espiral de Arquímedes. Es exactamente igual, salvo por el hecho de que no termina en un punto, sino que acaba abrazando a un círculo central. Se llama involuta del círculo y es otra forma espiral. Se construye sujetando un cordel a un cilindro que dejamos fijo en el centro. Tras estirar la cuerda al máximo, la enrollamos a su alrededor. El extremo de la cuerda traza una forma espiral hasta llegar al borde del círculo. En las espiras exteriores no se la puede distinguir de la espiral uniforme. La separación entre cada espira y la siguiente es siempre la misma. No hay que pensar mucho para descubrir que esta separación es precisamente la longitud de la circunferencia del cilindro. No es casualidad que al círculo se le llame evoluta de la espiral. De lo que no cabe ninguna duda es que estas curvas ejercen sobre todos nosotros una irresistible atracción. Pero no basta con contentarse apreciándolas en la naturaleza o en las obras de arte de los demás. Todos nosotros podemos ser grandes maestros de la espiral. Construirnos pequeñas obras de arte domésticas es mucho más sencillo de lo que a primera vista podía parecer. Solo necesitamos algo que gire de manera regular y una lámina colocada en su centro. Si desplazamos el rotulador a una velocidad constante, obtendremos una bonita espiral de Arquímedes. Si vamos aumentando la velocidad de una forma progresiva, conseguiremos aproximarnos a la espiral que tanto emocionó a Bernoulli. Con un spray y un poco de práctica, podemos tener colgada de la pared nuestra propia Vía Láctea. Cada vez que la observe, se sentirá tan cautivado por ella como Jacques Bernoulli, y seguro que le vendrá a la mente su famosa frase: aunque cambiada, resurgiré.